Ven, el calor que hace, arrancó el verano y me estoy cagando de calor. Así que me voy a tomar unos mates, como para decir, vamos a aflojar un poco. Ahora sí. Bueno, ya está medio lavadito igual, no voy a negarlo. Pero bueno, arrancamos con el video. Así que nada, gracias a todos, estamos en un nuevo video. Este va a ser el primer video que voy a explicar, voy a hablar sobre un libro. Porque en la inscripción puse, soy un pibe que, ¿cómo era? Que hablo sobre libros, historia. No hice ningún video de historia todavía. Así que voy a hablar de este librazo, este libro de la concha de la lora, El Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento. Acá quiero aclarar algo. No me voy a poner a discutir en la veracidad de este libro. Si es verdad todo lo que dice o que no, porque es bastante dudable ciertas acciones que termina tomando Sarmiento. Pero quiero dar esta primicia para que entiendan la grandeza, o sea, por qué es tan grande este libro y por qué para mí, en mi opinión, y como lo fue, lo tiene más o menos Borges, es el primer o el segundo mejor libro de la historia argentina. Que es que no es una novela, no es un cuento, no es una biografía tampoco, porque vos decís, bueno, el Facundo va a hablar sobre el caudillo riojano, o sea, sobre la historia de este hombre que de la nada logró tener gran cantidad del cuyo y lograr, bueno, todo lo que hizo. No, para que este libro es como un ensayo sociológico y también histórico que busca en Facundo el medio, o sea, Facundo es el medio, la biografía de él es el medio para entender todas las aberraciones que termina haciendo Rosas con la Argentina cuando toma el poder de Buenos Aires. No lo toma, democráticamente lo toma, sí. Pero ¿qué pasa? Acá hay varias cosas que van a explicar y que terminan dando que Rosas es básicamente, como puse en un momento, el cáncer de la Argentina durante estas épocas federales. Así que nada, esto va a ser una exposición, no voy a seguir hablando así normal, así que espero que les guste. Esta primera parte va a ser la introducción, la carta Valentina Alsina y el primer capítulo. Así que nada, arrancamos. Advertencia del autor. Acá Sarmiento menciona y responde a ciertas inexactitudes del ensayo. Explica que se debe al apuro de escribir los acontecimientos y principalmente de encontrarse lejos del escenario, allá en Chile, exiliado. En 1840, Faustino desertó de las tierras patrias, amenazado por Rosas, golpeado por la mazorca. Al divisar una piedra, con carbón escribió: On ne tue point les idées. El gobierno se alertó. Buscaban descifrar el misterioso jeroglífico que supuestamente contenía insultos, amenazas, revelaciones oscuras. Todo para escuchar en la traducción un silencio propio y desconcierto. La frase era simple pero imponente. A los hombres se los degüella, a las ideas no. Introducción. Sombra terrible de Facundo, voy a abocarte, para que, sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Revelanos el secreto. Más de 10 son los años que separan el tiempo de tu muerte. Se dice en los pueblos, Facundo no ha muerto, vive aún. Está vivo en las tradiciones populares, en la política, en las revoluciones, en Rosas, su heredero, su complemento. Lo que era instinto, valentía y tendencia de un vil gaucho se transformó en sistema, efecto y fin de un vil ciudadano. Facundo, provinciano, bárbaro, de alma imperturbable, fue reemplazado por Rosas, hijo de la culta Buenos Aires sin serlo él, bastardo, falso, cruel, de espíritu calculador, ser maquiavélico que emplea el despotismo en su propia tierra. Las Américas poseen un misterio en la tierra, una organización de sucesos de la biografía natural que no se comprende, ya que su concepción se ignora. La República Argentina merece ser objeto de estudio, pues su geografía social, partida en 3 porciones, las ciudades libres, las campañas pastoras y los pueblos originarios, la lucha por la independencia, la democracia y el espíritu civilizador, el progreso, la conciencia nacional mezclada con su influencia cristiana y española, enriqueciendo nuestro sentido patrio. Cómo todo este intento de novedad europea haya dado con un nombre tan longevo en ideales, tan sanguinario y sombrío como el caudillo bonaerense. Todo este nuevo mundo de ideales, políticas y estados sociales no fueron estudiados a su adecuado momento.
Y es así porque no se comprende ni el accionar de la campaña, ni el de los hombres de frac. No se entienden las luchas entre los últimos progresos del espíritu humano y los rudimentos de la vida salvaje, entre las ciudades populosas y los bosques sombríos. La naturaleza del progreso, la innovación, los candores de las ideas novísimas que ilustran la tierra tosca, embrutecida. Todo es traición para Rosas. Sus pares gritan al compás del tirano, ¡traidores!, y desechan las peleas de las ciudades civilizadas, buscando la destrucción de la misma. Rosas, ¿por qué combatir las ideas puras del sentimiento de una nación, a son de instaurar la desgracia de muchos en tu propio beneficio? ¿Acaso debemos abandonar el suelo de los más privilegiados de las Américas a las devastaciones de la barbarie? ¿Mantener 100 ríos para que no sean navegables? ¿No estás dispuesto a abrir las puertas a la Europa longeva, con aires civilizadores, invocar la ciencia y la industria a fin de poblar la sabiduría vasta en tierras vacías, chatas de progreso? No se va a renunciar ni por las armas ni por tu violencia. No se renuncia porque un ejército de 20.000 hombres atente contra la voluntad de otros miles. No se renuncia porque la fortuna le haya dado el poder a un tirano. Es ley de la humanidad que los intereses nuevos, las ideas fecundas, el progreso triunfen por sobre las tradiciones envejecidas, los hábitos ignorantes y las preocupaciones estacionarias. Tomaría la biografía de Facundo, gaucho entre gauchaje, bastan acontecimientos que hace comprender a fin de cuentas la esencia de las masas campestres, una manifestación de la vida argentina. Así como Tocqueville hubiese estudiado la historia de los caudillos de la Pampa o el Cuyo, Sarmiento se empeña en la magna figura del riojano. Quiroga enlaza y enlabona todos los elementos de desorden que, hasta antes de su aparición, estaban agitándose aisladamente en cada provincia. Él hace de la guerra local la guerra nacional. Y al entender que la sombra del calculador estuvo presente en todo momento, podemos demostrar todas sus primicias para concluir con la verdad, la de que Rosas es el tumor cancerígeno de la nación. Sarmiento termina su introducción al comprender que Facundo no fue entendido para los biógrafos de su época, como también no lo fue Bolívar, célebre caudillo. En la nueva enciclopedia se estudió con exactitud sus empresas, le hace justicia que se merece por su talento e ingenio, pero, como es normal en las biografías hechas en el viejo mundo, se etiquetan las actitudes y vestiduras de un general europeo, quizás un Napoleón. Las preocupaciones clásicas de la Europa dejan de lado el poncho americano para imponer el frac. Litógrafos bonaerenses que pintan en Facundo una casaca con solapas, sabiendo que nunca tiró las prendas que plasman el imperioso guardapampa. Es por eso que conviene dar estas características al general San Martín, más que a Bolívar o a Quiroga. El cívico estudió en Francia, se hizo de una gran carrera militar y volvió a su tierra natal cuando el sonido de las cadenas rompiéndose, poco a poco, iluminaron su deseo. Magno general, conocedor de la campaña, extensa y estratégica, disciplinaba a su ejército hasta el punto de desconocerse entre un europeo y un americano. Sabía cómo y cuándo atacar. Se vio en él una actitud inconmensurable. Su expedición a Chile fue una conquista en regla, como la de Napoleón en Italia, pero, gracias a saber esto, no tenía espíritu de caudillo. Es más, Faustino advierte que San Martín, de ilimitada fuerza bélica, no hubiese soportado los sorpresivos ataques de la Montonera. Gauchos que no cumplen reglas, atacan sin pavor las filas organizadas del ejército. Por todos estos motivos, Sarmiento decide partir la obra en dos. Primero, en el que se describa la escena, el paisaje, el teatro de la vasta naturaleza y aquellos actores que infunden la tierra con sus tradiciones. Y segundo, al hombre, con su traje, sus ideas y su sistema de obrar. De manera tal que uno ya esté revelando al otro, sin la necesidad de comentarios ni explicaciones. Carta a Valentina Alsina. Esta carta fue publicada en la segunda edición en el año 1851, desde Yungay, Chile. Sarmiento le comenta a Alsina su ansioso deseo de que sus escritos estén en las manos de lectores apasionados, de que emprenda largos viajes por la extensa nación, que se escuche al compás de una payada criolla, de embarcarse en la Tebas del Plata, Buenos Aires, y dé un golpe en las oficinas del tirano. También agrega que, gracias a su consejo, suprime la introducción y los dos capítulos finales, la primera por ser inútil, y la segunda porque Valentín le insinuó que la obra estaba finalizando con la muerte de Facundo. El autor se compleja por la faltante más molesta de su obra, la estadística objetiva, la interrogación de los suelos y las escenas vivas en el ahora, los recuerdos de los ancianos y las penas de las madres, los innumerables testigos del desastre desgarrador del caudillo bonaerense, del cambio de época y nuevos aires para el progreso. Esas faltantes aquejan a Faustino.
Termina pidiéndole a Valentín que accione sin miedo, con la valentía ardua para conseguir que las palabras libres, que en un momento lo eran en el Sonda, viajen por los llanos, la pampa y las ciudades encarceladas por la campaña. Facundo, Civilización y Barbarie. Capítulo 1. La Argentina posee una maldición que lo aqueja, su casi infinita extensión. Desiertos despoblados, la soledad, pueblos perdidos en las arenas son los límites que dividen la provincia de otra. Existe una inmensidad en todo, en las llanuras, bosques, ríos, montañas, etc. Los salvajes, aquellos indios nómadas, surgen en el norte y sur del país. El hombre de campo, gaucho, por la noche anda atento a los ruidos de las hordas indígenas que vagan por sus hectáreas, oliendo el ganado y adentrándose para robarse una o varias vacas. Y no es solo del salvaje a quien le debe temer, también lo punza el temor de un tigre que lo aceche o una víbora que lo envenene. Esa inseguridad que obra en la campaña pastora, casi rutinario, dota de un carácter argentino de resignación a la matanza, a las muertes violentas. Su indiferencia al hecho, sin dejar a los sobrevivientes impresiones profundas o duraderas. La fisonomía del país, cual encierra todos los climas, se puede dividir en tres. Al norte, espesos bosques, extendidos ramajes y la dorada vista, la arena infinita donde se construyen sus pueblos. Al centro, terreno donde se disputa la pampa y la selva. El bosque domina ciertas partes, degradándose en los matorrales secos y espinosos. Se imploran las selvas donde algún río la favorezca. Sur. Al final del continente triunfa la pampa. Tierras ilimitadas que no son interrumpidas por los accidentes geográficos. Solo la tierra y el mar. Verde y azul. Otro de los grandes rasgos de la naciente república es la aglomeración de ríos navegables que desembocan en el puerto de Buenos Aires, para así abrirse al mundo oceánico. Pero el hijo del español colonizador, al divisar dicho accidente, se queja y baja del caballo, se desnuda y pasa sobre él como si fuese un simple obstáculo, sin entender que este fue el medio más poderoso del comercio. Es acá cuando se empieza a entender las limitaciones de la barbarie, ver dificultades más que oportunidades. La Gran Buenos Aires es llamada a ser la ciudad más grande de ambas Américas. Su envidiosa posición, que recibe a más de 100 ríos a sus pies, la propia inmensidad del territorio y con 13 provincias interiores que no conocen otro destino para exportar sus productos. Ella sola posee el privilegio de comunicarse con las naciones europeas, enriquecerse con el comercio exterior. Pero cuando aquellas desdichadas provincias pidieron traer civilización a sus tierras, la despectiva y soberbia mirada del tirano, quien, en vez de entregarle los libros, las riquezas y la prosperidad, le envió hordas exterminadoras y cadenas que imposibilitan su causa. Ellos, enardecidos por el odio, se vengaron mandando su esencia bárbara a la ciudad. Terror y violencia es lo que se vive ahora en la Babilonia de las Américas. Sarmiento sentencia que la pampa es un malísimo conductor para llevar y distribuir la civilización, ya que la gran extensión de la misma y la falta de población hacían muy difícil establecer instituciones que moldearan los hábitos de las ciudades libres, atravesar los llanos infinitos y la naturaleza salvaje. La complicidad del acto debilita la posibilidad de lograr cívicos del interior. Se debe tener en cuenta también los problemas que poseen los cargueros, arrieros e incluso caudillos. Las largas recorridas en los descampados presentan sorpresivos ataques de gauchos o indios que, en su búsqueda de conseguir cueros, alimentos o joyerías, proceden a robar y degollar a quienes se pongan por delante. La mezcla de distintas sociedades, como la española colonizadora y la indígena, han dado forma a peculiaridades de cada rincón de la patria. En la campaña de San Luis y Córdoba se pueden ver la predominancia de la raza española, ver pastando ovejas a mujeres de tez blanca pura, aspectos enteramente europeos. Sin embargo, en Santiago del Estero todavía se habla quechua, y sus morenos hombres caminan por las terrosas calles con el colorido chullo. Los grandes accidentes geográficos como las sierras en San Luis, o, más al norte, en las provincias que se pegan a la cordillera, mantienen aislados a los pueblos que conviven y logran conservar sus peculiaridades primitivas. Las ciudades argentinas tienen la fisonomía de casi todas las ciudades americanas, calles cortadas con ángulos rectos y población diseminada en una ancha superficie. A la hora de entender la concepción de las ciudades civilizadas, Sarmiento da la siguiente primicia: las instituciones conforman las sociedades cívicas. Un pueblo donde la justicia no sirva o esté corrompida, donde no haya acuerdos de propiedad, leguas de llanura sin dueños, o que su municipalidad esté totalmente ausente,
deja el paso a que los grandes terratenientes abusen de su poder, se conviertan en feudos de sus ciudades. Que la violencia sea el método de orden, o peor, de caos, pues sus actos no están fijados en alguna constitución, y por lo tanto, no existe pecado que la justicia provincial pueda condenar. Es allí donde nacen los caudillos. Las familias camperas se conforman de un gaucho mayor, con barbas largas, cejudo y seriedad árabe, sus trajes emponchados, boina curtida por la naturaleza y alpargatas embravecidas por su vil figura. Vago y arrogante, se la pasa a caballo, su extensión del cuerpo, su hermano. El destino rutinario de los mismos era la pulpería. La mujer lavaba, limpiaba la casa, ordeñaba las vacas de su marido, hacía el queso y la manteca. Educaba al hijo en lo posible de una madre que cargaba toda la responsabilidad de la familia. El chiquito se adiestraba en el lazo y las boleadoras, jodiendo los terneritos y las ovejas que pastaban tranquilamente. Cuando crecía, al ver los grandes prospectos de su limitada sociedad, se empeñaba en domar a su potrillo, esperando para que, en su vigor, pueda montarlo y adentrarse en la vida hostil de la independencia y la desocupación. Su propósito en la vida es desafiar la infinita resistencia de la naturaleza, salir vencedor de la gran batalla entre el hombre y el cosmos. Los argentinos, sin importar lo rudimentarios o civilizados que seamos, tenemos una alta conciencia de nuestro valer como nación. Enardecemos nuestra causa y damos fe en lo que somos, argentinos, una sola especie.